Pon tu nombre en agua salada y prepárate para tener todo lo que deseas. Sí, así es. Te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo de forma sencilla y fácil. Así que quédate conmigo hasta el final del video y te mostraré cómo atraigo lo que deseo. Hay algo profundamente intrigante en los objetos sencillos que a lo largo de la historia han cargado con significados mucho más profundos de lo que parecen. Y la sal es uno de esos elementos casi invisibles en la vida cotidiana moderna. Está en la cocina, en la mesa, en la preparación de alimentos, pero durante milenios se consideró algo sagrado, poderoso e incluso peligroso si se usa incorrectamente. Cuando alguien habla de poner su nombre en agua salada o de esparcir sal en los rincones de la casa, la mente racional reacciona inmediatamente con escepticismo, pues hemos sido entrenados para desconectar el simbolismo de la realidad. Sin embargo, casi todas las grandes civilizaciones de la humanidad atribuyeron a la sal una función que iba mucho más allá de la alimentación. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Hemos olvidado algo esencial al reducir la sal a un simple condimento? Cuando esta práctica se presenta por primera vez a alguien moderno, la reacción suele ser la misma. Parece demasiado buena para ser verdad, demasiado simple para funcionar, casi demasiado ingenua para tomarla en serio. Sin embargo, la historia de la humanidad muestra un patrón curioso. Técnicas extremadamente simples han sustentado imperios, creencias espirituales y sistemas enteros de protección energética. Antes de descartar cualquier superstición, conviene observar cuánto tiempo ha sobrevivido y cuántas culturas diferentes han llegado a las mismas conclusiones sin haberse comunicado jamás entre sí. La sal no adquirió valor por casualidad, ni obtuvo este estatus simbólico de la nada. Ocupó un lugar central porque algo en ella parecía funcionar repetidamente, generación tras generación. Durante siglos, la sal fue más valiosa que el oro en ciertas regiones del mundo, llegando incluso a utilizarse como moneda oficial en transacciones comerciales y pagos a soldados. La propia palabra, salario, nace de esta relación directa entre la sal y el valor de supervivencia. Pueblos enteros se disputaron las rutas de la sal, imperios protegieron las minas como si fueran bóvedas sagradas y se libraron guerras para controlar este mineral aparentemente común. No tenía sentido dedicar tanta energía a algo que no tenía un impacto real y profundo en la vida de las personas. Para estas civilizaciones, la sal representaba preservación, protección, purificación y equilibrio, tanto físico como simbólico. En Asia, Europa y el norte de África, los registros históricos muestran que ciertos tipos de sal se consideraban rarezas místicas, llegando incluso a circular en el mercado negro debido a las propiedades que se les atribuían. No se trataba de sabor ni de conservación de alimentos, sino de algo relacionado con la energía, la salud y el equilibrio espiritual. Curanderos, chamanes y sacerdotes utilizaban la sal en rituales específicos, creyendo que tenía la capacidad de absorber influencias invisibles al ojo humano. Esta visión ha perdurado durante siglos y se ha mantenido vigente incluso con el surgimiento y la desaparición de diferentes religiones. Algo tan persistente rara vez sobrevive como mero folclore vacío. Cuando le preguntas a alguien qué le viene a la mente cuando piensa en la sal, la respuesta casi siempre se limita a la comida o la salud física. Pocos recuerdan que, históricamente, fue uno de los minerales más simbólicos de la humanidad. En los textos antiguos, la sal aparece asociada con la alianza, la pureza, la protección divina y la incorruptibilidad. Incluso antes de que la energía se considerara un concepto moderno, la sal ya se consideraba un estabilizador invisible de la vida. Esta desconexión moderna puede ser el resultado de un mundo que se ha distanciado de los símbolos para vivir solo por los efectos inmediatos. Antes de cualquier técnica práctica, es importante comprender que el uso de la sal siempre ha estado vinculado a la intención, no solo a la sustancia en sí. Las civilizaciones antiguas no colocaban la sal en rincones ni la mezclaban con agua mecánicamente, sino como parte de un gesto consciente, casi ritualístico. El valor no residía solo en el mineral, sino en el acto simbólico de establecer límites, eliminar excesos y reorganizar el espacio. Este mismo principio aparece repetidamente en diferentes tradiciones espirituales, incluso cuando sus dioses, mitologías e idiomas no tenían nada en común. La convergencia de estas prácticas apunta a una lógica universal detrás del uso de la sal. Las religiones antiguas y modernas comparten una relación sorprendentemente estrecha con la sal, considerándola un elemento de transición entre el mundo físico y el espiritual. En la tradición cristiana, la sal aparece numerosas veces como símbolo de preservación y sabiduría, siendo mencionada repetidamente en textos sagrados. En el judaísmo, sella alianzas y acompaña rituales como representación de permanencia y fidelidad. En el hinduismo,
La sal se considera esencial para la iluminación, vinculada a la energía vital y al equilibrio interior. Estos sistemas de creencias no surgieron de la nada ni sobrevivieron por casualidad. La Iglesia Católica, por ejemplo, mezcla sal con agua para crear agua bendita, un claro símbolo de purificación energética. La idea no es solo limpiar físicamente, sino también consagrar, proteger y alejar influencias consideradas dañinas. En el budismo, la sal también aparece como una herramienta de protección, utilizándose para crear barreras simbólicas contra las energías negativas. En el sintoísmo japonés, se esparce después de los funerales para limpiar los residuos espirituales y restablecer el equilibrio ambiental. Estas prácticas han perdurado durante siglos sin perder relevancia, lo que indica que su significado trasciende las creencias individuales. Al observar estas tradiciones en conjunto, surge un patrón claro. La sal siempre se ha asociado con la protección de espacios y personas. Se colocaban líneas de sal en puertas, ventanas y entradas para impedir el paso de influencias indeseables. En el antiguo Egipto, ninguna expedición partía sin rituales con sal, creyendo que ésta garantizaría la seguridad durante el viaje. Los pueblos europeos esparcían sal en las granjas para proteger los cultivos y los animales, mientras que los monjes orientales la usaban como talismán personal. Incluso culturas que nunca se cruzaron llegaron a las mismas conclusiones prácticas. Todo esto nos lleva a una idea incómoda para la mente moderna. Quizás la sal actúe como un organizador invisible de entornos, emociones e intenciones. No en un sentido místico simplista, sino como un símbolo poderoso que dirige la atención, la conciencia y la acción. Cuando algo se repite durante miles de años en distintas culturas, vale la pena al menos suspender el juicio inmediato. La sal pudo haber sido uno de los primeros instrumentos humanos para lidiar con lo invisible, mucho antes de que existieran palabras como energía, frecuencia o campo. Y comprender esto es el primer paso para comprender por qué prácticas aparentemente simples continúan trascendiendo el tiempo. Al profundizar en esta observación histórica, se hace evidente que la sal nunca se consideró simplemente como materia inerte, sino como algo que interactúa sutilmente con el entorno. Para los antiguos, los espacios no eran neutrales, acumulaban recuerdos, emociones, conflictos e intenciones a lo largo del tiempo. Un lugar de sufrimiento no se percibía de la misma manera que un espacio de celebración o descanso. La sal emergió entonces como mediadora, una forma de reorganizar lo invisible pero palpable. Esta visión puede parecer extraña hoy, pero era completamente natural para las civilizaciones que vivían en contacto directo con los ciclos de la naturaleza. El concepto de esquinas en una casa siempre ha tenido un fuerte significado simbólico, ya que representaban puntos de concentración. En muchas tradiciones antiguas, se creía que la energía de un entorno no se distribuía uniformemente, sino que se acumulaba en puntos específicos. Las esquinas se consideraban zonas donde las tensiones se fijaban, casi como nudos invisibles en el espacio. Por lo tanto, las prácticas que involucraban la sal en estos puntos no surgieron por casualidad. Colocar sal en las esquinas significaba actuar precisamente donde la acumulación era mayor, creando una especie de reorganización silenciosa del entorno. En el folclore europeo, existen numerosos relatos de familias que esparcían sal en la entrada de sus casas antes de dormir, creyendo que esto impedía la entrada de fuerzas indeseables durante la noche. Estas prácticas no solo se vinculaban con el miedo, sino también con la noción de protección preventiva. La casa se consideraba una extensión del cuerpo y la mente, y cualquier desequilibrio en su interior podía afectar directamente a quienes la habitaban. Así, la sal funcionaba como un límite simbólico, un acuerdo tácito entre el espacio y sus habitantes. Algo simple, pero con una intención clara. En la antigua Escandinavia, la sal se utilizaba en rituales domésticos para restablecer la armonía tras conflictos familiares. No se trataba de castigar ni expulsar a nadie, sino de purificar la atmósfera emocional dejada por las palabras duras y la tensión acumulada. La idea era que el espacio conservara estas impresiones, incluso después de terminar el conflicto. Esparcir sal y luego retirarla simbolizaba la liberación de estas marcas invisibles. Curiosamente, prácticas similares surgieron en regiones completamente diferentes del mundo, sin ningún contacto cultural directo. Al observar las tradiciones orientales, el patrón se repite de forma impresionante. En Japón, todavía se colocan pequeñas porciones de sal a la entrada de restaurantes y hogares, no solo por tradición, sino como un gesto de purificación energética. Se cree que esto mantiene el ambiente luminoso y acogedor, alejando influencias que podrían perjudicar el flujo natural de las relaciones humanas. Incluso en contextos modernos, donde el lenguaje cambia,
el gesto se mantiene. Esto sugiere que, independientemente de la explicación racional, las personas siguen percibiendo un efecto práctico en estas acciones. La sal también se consideraba un mineral guardián, una especie de centinela silencioso que protegía espacios y personas. En antiguas expediciones al desierto, los registros muestran que se quemaba sal en brasas antes de largos viajes como forma de garantizar la protección espiritual. En el antiguo Egipto, esto se consideraba esencial para protegerse de fuerzas consideradas caóticas. Curiosamente, estas prácticas no se limitaban a los sacerdotes, sino que eran conocidas por la gente común. Esto indica que el conocimiento sobre el uso de la sal estaba extendido e integrado en la vida cotidiana. En el budismo, la sal reaparece como elemento de purificación, utilizándose tanto en rituales personales como colectivos. En algunas tradiciones, los monjes llevaban pequeñas cantidades de sal como protección simbólica durante sus viajes. En el sumo japonés, un deporte profundamente vinculado a la espiritualidad sintoísta, se arroja sal al ring antes de los combates para purificar el espacio. Este gesto no es decorativo, sino un recordatorio de que el entorno necesita equilibrarse antes de cualquier enfrentamiento. Hasta el día de hoy, este ritual se mantiene indiscutiblemente. En regiones de Normandía, Escocia y Alemania, se esparcía sal en las granjas para proteger a los animales y los cultivos. Se creía que creaba una barrera invisible contra las influencias negativas y las enfermedades. En algunas zonas de Baviera, la sal incluso se utilizaba como herramienta para detectar desequilibrios, observando cambios en su apariencia después de cierto tiempo. Independientemente de la explicación moderna, estas prácticas se tomaban en serio porque la gente creía ver resultados concretos en su vida diaria. La sal, una vez más, emergió como un aliado silencioso. Lo más interesante es darse cuenta de que, incluso con diferentes explicaciones, el uso de la sal siempre apuntaba al mismo objetivo: restablecer el equilibrio. Ya fuera para protección, purificación o reorganización del espacio, la sal funcionaba como un símbolo activo de cambio. Marcaba el inicio de un proceso, un punto de transición entre el estado anterior y el nuevo. Esta función simbólica es extremadamente poderosa porque dirige la atención, la intención y la expectativa. Y donde se centra la atención, los cambios comienzan a ocurrir, aunque sea gradualmente. Al llegar a este punto, queda claro que la sal no puede entenderse simplemente como un elemento físico aislado. Siempre ha estado vinculada al contexto, la intención y la conciencia. No se trata de una superstición ciega, sino de la repetición constante de prácticas que han atravesado siglos y culturas. La sal se ha convertido en un lenguaje silencioso entre la humanidad y el espacio que habita. Comprender esto abre el camino a la comprensión de principios aún más profundos, vinculados a la propia estructura de la sal y a lo que representa niveles menos visibles de la realidad. Al examinar más detenidamente la estructura física de la sal, surge un detalle que fascinó a los pueblos antiguos mucho antes de la existencia de la ciencia moderna. Sus cristales presentan formas geométricas extremadamente organizadas. Al observarlos a microscopio, estos cristales revelan patrones simétricos, repetitivos y precisos, algo que difícilmente parece aleatorio. Para las civilizaciones antiguas, este orden interno era un reflejo directo del orden del universo. Creían que cualquier cosa que poseyera una estructura tan perfecta albergaba una inteligencia natural intrínseca. Esta percepción llevó a asociar la sal con leyes invisibles que rigen tanto la materia como la conciencia humana. Esta organización geométrica de la sal se conecta directamente con el concepto conocido como geometría sagrada, presente en prácticamente todas las culturas antiguas. La geometría sagrada representa patrones fundamentales que se repiten en la naturaleza, en las plantas, en el cuerpo humano, en los planetas e incluso en las galaxias. Los templos, iglesias, pirámides y lugares considerados sagrados de la antigüedad se construyeron respetando estas proporciones. La sal, al exhibir estas estructuras de forma natural, llegó a considerarse un vínculo físico con estas leyes universales. Para los antiguos, usar la sal era una forma de armonizar el entorno con estas mismas proporciones invisibles. Artistas y pensadores como Leonardo da Vinci estudiaron a fondo estos patrones, creyendo que representaban el lenguaje oculto de la creación. No es casualidad que estos mismos patrones aparezcan espontáneamente en los cristales de sal. Para quienes vivieron en la antigüedad, esto no era casualidad, sino evidencia de que la sal resonaba con una frecuencia fundamental de la naturaleza. La idea era simple y poderosa. Al introducir sal en un espacio, se introducía orden donde antes reinaba el caos.
Esta creencia perduró durante siglos porque las personas percibían cambios reales en los entornos donde se aplicaban estas prácticas. Otro punto fundamental relacionado con la sal es su relación con los iones negativos, algo que la ciencia está empezando a explicar con mayor claridad. Cuando una persona camina junto al mar y siente una sensación de bienestar casi inmediata, se debe a la alta concentración de iones negativos en el aire. Estos iones se asocian con un mejor estado de ánimo, claridad mental y una sensación de ligereza física. La sal, al interactuar con el agua y el aire, libera partículas cargadas que influyen en el entorno. Para los antiguos, esto se percibía intuitivamente, incluso sin el lenguaje científico actual. Cuando la sal se disuelve en agua, libera iones de sodio y cloruro, creando una interacción energética con el entorno. Esta liberación altera sutilmente el entorno, influyendo en la forma en que el cuerpo reacciona al espacio. Estudios modernos demuestran que los iones negativos pueden estimular la producción de serotonina, una sustancia vinculada al bienestar y al equilibrio emocional. Esto ayuda a comprender por qué las prácticas con sal y agua siempre se han asociado con la limpieza, la calma y la reorganización interna. Lo que antes se consideraba un ritual ahora comienza a encontrar explicaciones fisiológicas. En la década de 1930, en Estados Unidos se comenzó a investigar los efectos de los iones negativos en el cuerpo humano. Se observó que los entornos ricos en estas partículas ayudaban a reducir los síntomas de estrés, fatiga e incluso estados depresivos. Aunque los antiguos no hablaban de neurotransmisores, percibían claramente sus efectos en el comportamiento y la mente. Los lugares cercanos al mar, las cuevas de sal y las regiones montañosas siempre se han considerado lugares de sanación y renovación. La sal, una vez más, apareció como un elemento central en esta ecuación. La respiración también se ve afectada por este proceso, ya que los iones negativos facilitan el paso del oxígeno a través de las vías respiratorias. Un mayor flujo de oxígeno se traduce en mayor energía disponible para el cuerpo y mayor claridad mental. Esto explica por qué las personas suelen reportar una sensación de alivio al entrar en ambientes tratados con sal. Para las culturas antiguas, respirar mejor significaba vivir mejor, pensar con mayor claridad y mantener el equilibrio emocional. Por lo tanto, el uso de la sal se consideraba una forma indirecta de fortalecer simultáneamente el cuerpo y la mente. Al combinar la geometría sagrada, la liberación de iones y el simbolismo ancestral, surge una comprensión más completa del papel de la sal. No se utilizaba únicamente por tradición, sino porque producía efectos percibidos en la vida cotidiana. Los entornos parecían más luminosos, los conflictos disminuían y la sensación de protección aumentaba. Incluso sin explicaciones técnicas, la repetición de estos resultados reforzaba la confianza en estas prácticas. Así, la sal se convirtió en un catalizador de cambios sutiles, pero constantes, en la vida de las personas. Es importante comprender que estas prácticas nunca se presentaron como milagros instantáneos, sino como procesos. La sal no funcionaba por sí sola, acompañaba la intención, la atención y la conciencia de quien la utilizaba. Al aplicar estas técnicas, las personas también cambiaban su actitud mental hacia el entorno. Esta alineación entre la acción externa y el estado interno creó un terreno fértil para la transformación. La sal funcionaba como un punto focal, un recordatorio físico de que algo se estaba reorganizando. Al llegar aquí, se hace evidente que la sal ocupa una posición única entre la materia y el simbolismo. Es sencilla, accesible, a la vez, cargada de significado histórico, energético y psicológico. No depende de la fe ciega, sino de la repetición consciente y la observación de sus efectos a lo largo del tiempo. Por eso ha atravesado religiones, imperios y épocas sin desaparecer. Comprender estos fundamentos prepara el terreno para comprender cómo se estructuraron técnicas específicas con sal y agua para actuar directamente sobre los entornos y las intenciones personales, incluyendo aquellas vinculadas al nombre, la identidad y el deseo humano más profundo de cambio y expansión. La técnica de sal y agua surge precisamente como una síntesis de todo lo practicado a lo largo de la historia, uniendo simbolismo, intención y observación consciente. A diferencia de los rituales complejos, se basa en la simplicidad para permitir una concentración total en el proceso. El uso de un recipiente transparente no es aleatorio, ya que permite observar visualmente cualquier cambio que se produzca con el tiempo. La sal, al colocarse en el agua, inicia un proceso silencioso de interacción con el entorno y con aquello que se le conecta simbólicamente. Para los antiguos, observar estos cambios era una forma de dialogar con el espacio y con la propia energía personal. Ahora que se han comprendido todos estos antecedentes, tiene sentido avanzar con claridad y decir,
Vamos paso a paso porque esta técnica no funciona en el caos, sino en el orden. El primer punto es comprender que el nombre de una persona siempre se ha considerado una extensión directa de su identidad, esencia y campo energético individual. En diversas culturas, un nombre transmite poder, dirección e intención, y al entrar en contacto con agua y sal, este símbolo comienza a interactuar con el entorno de una manera mucho más profunda de lo que parece a primera vista. El primer paso consiste en tomar un vaso o recipiente completamente transparente, ya que la transparencia permite observar el proceso sin interferencias. Dentro del vaso, se coloca suficiente sal para cubrir ligeramente el fondo, sin excederse. Luego, se añade agua hasta llenar la mayor parte del recipiente. Este simple acto representa la unión entre la materia sólida y la fluida, algo que siempre se ha asociado con la manifestación y el movimiento en la historia de la humanidad. Después viene el punto central de la técnica, escribir el nombre propio de forma clara y legible. Este nombre puede escribirse en un pequeño trozo de papel o proyectarse mentalmente, según la tradición que se desee seguir, pero lo más importante es que represente la propia identidad en el momento presente. A continuación, el nombre se pone simbólicamente en contacto con agua salada, ya sea sumergiendo el papel o dirigiendo la atención e intención hacia el vaso, conectando ese recipiente con la propia esencia. Al elegir dónde colocar el vaso, entra en juego algo fundamental, la percepción personal. No se trata solo de colocar el recipiente en cualquier rincón, sino de identificar las zonas de la casa que generan tensión, fatiga o malestar emocional. Estos lugares suelen asociarse con pensamientos repetitivos, conflictos internos o estancamiento. El simple hecho de reconocerlo ya inicia un proceso de cambio. El vaso con el nombre y la sal actúa entonces como punto de anclaje para esta intención, conectando identidad, espacio y deseo. Una vez colocado, el vaso debe permanecer intacto e inmóvil, permitiendo que el proceso se desarrolle de forma natural. El tiempo es un elemento esencial en esta práctica, ya que los cambios sutiles no son evidentes de inmediato. Con el paso de las horas, el entorno interactúa silenciosamente con la solución de sal y agua, mientras que el nombre colocado simboliza a la persona involucrada en este proceso de reorganización. Para las culturas antiguas, este periodo se consideraba un tiempo de observación y respeto por el flujo natural de la purificación. Sí, tras el periodo de observación, el agua permanecía clara y sin cambios visibles. Se interpretaba como una señal de equilibrio no solo en el entorno, sino también en la relación entre el espacio y la intención depositada. No significaba una ausencia total de desafíos, sino que no había bloqueos acumulados en ese momento. Esta claridad permitía entonces dirigir nuevos deseos, nuevas intenciones o mover el vaso a otra zona de la casa. La sal, en este contexto, funciona como un indicador silencioso de la armonía entre la persona y el entorno. Cuando el agua se ve turbia, manchada o notablemente alterada, siempre se ha interpretado como señal de energía acumulada. Para los antiguos, esto indicaba que algo necesitaba reorganizarse, no combatirse. La sal no crea el problema, solo revela lo que ya estaba presente. Cuando un nombre interviene en este proceso, la interpretación simbólica cobra mayor fuerza, señalando áreas de la vida que requieren atención, limpieza y reajuste. Por lo tanto, repetir la práctica formaba parte del camino, permitiendo una purificación gradual y consciente. Reemplazar el vaso después de cierto tiempo simboliza un nuevo comienzo, un ciclo que termina para dar paso a otro. Cada cambio representa una nueva intención vinculada al nombre, la identidad y los deseos que se trabajan en ese momento. No hay prisa en este proceso, ya que el objetivo no es forzar resultados, sino permitir que el entorno y la propia persona se reorganicen de forma natural. Este ritmo respeta tanto el espacio físico como el estado emocional de quien lo practica. El tipo de sal utilizado también conlleva un simbolismo importante, ya que diferentes culturas han atribuido propiedades específicas a cada variedad. La sal gruesa y la sal marina siempre se han considerado más potentes para absorber energía debido a su estructura menos refinada. La sal rosa, históricamente vinculada a regiones montañosas y cuevas, se ha asociado con procesos de limpieza más profundos. Independientemente de la elección, lo más importante siempre ha sido la intención consciente vinculada al nombre y al propósito que se le atribuye. Sin intención, el gesto se vuelve meramente mecánico. Esta sencilla práctica crea un efecto interesante. Al cuidar el entorno con el nombre presente, la persona automáticamente comienza a cuidarse a sí misma. El espacio exterior refleja el estado interior, y al reorganizarse uno, el otro responde. Muchas tradiciones afirman que los entornos equilibrados facilitan la manifestación de deseos, objetivos y claridad mental,
no por arte de magia, sino como consecuencia de un campo menos cargado. La sal, en este sentido, actúa como un filtro que elimina los excesos y permite que lo esencial se manifieste. A lo largo de la historia, esta relación entre espacio, identidad, intención y resultado se ha repetido innumerables veces. Hogares protegidos, mentes más tranquilas y decisiones más claras se atribuyeron a entornos energéticamente limpios. La sal nunca se consideró un fin en sí misma, sino un medio que prepara el terreno. Cuando se trata de un hombre, este proceso se vuelve aún más personal y directo. Esta visión transforma un simple gesto en una poderosa herramienta para la alineación interna y externa. En definitiva, la historia demuestra que una simple pizca de sal siempre ha tenido un significado mucho mayor del que parece. No se trata de creer ciegamente, sino de observar, experimentar y reflexionar. La sal ha atravesado religiones, imperios y épocas porque ha acompañado a la humanidad en su búsqueda de equilibrio, identidad y plenitud. Incluso en un mundo moderno y acelerado, estos gestos ancestrales siguen teniendo sentido. A veces, lo que más transforma no es lo complejo, sino lo esencial.